Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga en este día en el cual nos reunimos para adorar a nuestro Dios y poder gozarnos grandemente en Él. Y quiero agradecer a Dios por darme nuevamente la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios con ustedes. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy se llama la valentía de tomar una decisión. Y el versículo clave está en primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Y quiero leer este versículo en la Nueva Traducción Viviente y nos dice de esta manera: Elías se paró frente a ellos y dijo: ¿Hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Un hombre valiente puede cambiar la situación. Hay muchos cristianos agradables, pero pocos hombres piadosos. ¿Qué necesitamos en este tiempo? Necesitamos hombres cristianos piadosos. Veamos primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 8. Dice de esta manera: ante la pregunta de Abdías, Elías dice, y él respondió: yo soy. Ve, di a tu amo, aquí está Elías. Cuando Elías apareció, todo cambió. Sigamos leyendo en este mismo libro, primer libro de Reyes 18, versículos 17 al 20. Dice de esta manera: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel o el que alborotas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel, y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Cuando Elías apareció, todo cambió. Los profetas de Baal y de Acera sabían que iba a haber confrontación. Veamos el versículo 1 del capítulo 17. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Capítulo 18, versículos 1 y 2. Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse acá, y el hambre era grave en Samaria. Ahí nosotros encontramos la aparición de Elías, primero diciendo que no iba a llover, y no llovió durante 3 años y medio. Y luego
Dios envía a Elías nuevamente para que se presente ante Acab y poder hacer esta confrontación. Y Elías entonces hace un llamamiento, como leíamos en el versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Ahí está el llamado de Elías a tomar una decisión. Y quiero decirles, esposos, padres, convocando a su familia para tomar una decisión. La mayoría de nosotros nos gustaría escuchar un sermón sobre Elías, pero tal vez nos cambiaríamos de iglesia si Elías fuera el pastor. ¿Qué busca Dios? Él busca una entrega completa. Y es lo que está diciendo Elías en este versículo 21. ¿Hasta cuándo van a estar claudicando entre dos pensamientos? Ya decídanse. Si Jehová es Dios, entonces síganlo a Él totalmente. Y si Baal, entonces decídanse por Él. Pero no estén pensando o estén claudicando entre dos pensamientos o dos opiniones titubeando. Decídanse de una vez. La situación cambiará cuando decidamos que ya es suficiente y poder entregar totalmente nuestra vida al Señor. Elías aparece en las páginas del Nuevo Testamento más de 25 veces, más que algún otro profeta del Antiguo Testamento. A Elías se le conoce por lo que hizo. Fue un hombre de acción y de oración. Por su oración cayó fuego y cayó agua. En este pasaje de primer libro de Reyes 18, encontramos cuando Elías ora y cae fuego de Dios que consume el holocausto. También encontramos en este mismo pasaje más adelante, encontramos cuando Elías ora y entonces viene la lluvia. Para ser eficaz en tu obra para Dios y para tu familia, tienes que ser una persona de oración. Una persona que pase tiempo con Dios en oración. Veamos segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Él busca personas, cristianos, totalmente entregados a Él. ¿Serás tú? Necesitamos un Elías, porque por todos lados nosotros podemos ver que hay demasiada apatía, demasiada indiferencia en el pueblo de Dios y vivimos en un mundo lleno de impiedad. Y aquellos hermanos que lucharon por una fe, ahora hay creyentes que no están mostrando fidelidad a Dios ni a las iglesias locales en donde pertenecen. Oremos a Dios. Padre, en este momento ponemos en tus manos nuestras vidas y tu palabra para que a través de ella tú hables a nuestro corazón. Gracias porque tu palabra nos enseña, nos consuela, pero también nos corrige, nos exhorta.
Y en esta mañana rogamos que tu palabra lleve a cabo el propósito para la cual tú la envías. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Bien, entonces vamos a meditar en este tema, la valentía de tomar una decisión. Primero necesitamos que un valiente se levante y nos llame a despertarnos. Veamos Romanos capítulo 13, versículos 11 y 12. Romanos 13, 11 y 12 dice: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Es ya hora de levantarnos del sueño. 15:34, primera a los Corintios. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Velad debidamente y no pequéis. Efesios 5, 11 al 14 nos dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. ¿Por qué necesitamos despertar? Por lo que vemos y escuchamos. Isaías 64:7. Veamos qué nos dice Isaías 64:7. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Nadie, dice el escritor, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Por eso necesitamos despertar por lo que vemos en todos lados y escuchamos. La política no tiene la solución. La comunicación, aunque aparentemente hay más comunicación, pero sigue habiendo ignorancia. La psicología tampoco funciona. Entonces, todo tiene fallas. Entonces necesitamos un líder que se decida y nos llame a orar con fervor. Esas oraciones apasionadas, fervorosas, llenas de fe, llevadas ante la presencia de Dios. ¿Cómo era Elías? Era un hombre hecho, derecho y comprometido. Y aquí yo quiero hacer algunas preguntas y quisiera que prestáramos atención. ¿Qué es más importante para ti? ¿Cazar, pescar, realizar deportes extremos, seguir a tu equipo preferido o pasar tiempo con la palabra de Dios? Ponte a pensar y contesta esta pregunta.
Si le destinaras a tus pasatiempos la misma cantidad de tiempo que le dedicas a tu caminar con Dios, ¿cómo te desenvolverías en esas actividades? Si le dedicaras a tu caminar con Dios la misma cantidad de tiempo que a tus pasatiempos, ¿qué clase de hombre serías? Creo que habría una gran transformación. Pero ¿qué es lo más importante para ti? Muchas veces lo más importante son nuestros pasatiempos, que pasar tiempo con la palabra de Dios. Analicemos nuestra vida en ese aspecto y seamos valientes para tomar una decisión. ¿Cómo sabremos si Dios nos ha dado un Elías? Bueno, hará lo mismo que hizo Elías. Va a orar, va a aparecer y nos va a convocar a una decisión. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo vas a estar titubeando entre dos opiniones, dos pensamientos? Ya decídete. ¿Quién podría ser ese hombre hoy? Tú. Te necesitamos ahora. Que puedas tomar una decisión y que puedas decir ya basta de esta vida de apatía y de indiferencia que he estado llevando. Yo me levanto para ser ese hombre, para ser esa mujer valiente, tomando una firme decisión de seguir completamente al Señor. Dios envió a Elías a juzgar y a confrontar. Acab y Jezabel eran reyes impíos que habían llevado a la nación a un alejamiento más de Dios y fomentando más y más la idolatría. Y cuando leemos primer libro de Reyes, capítulo 17, nos damos cuenta de esas palabras de Elías. Ahí él está diciendo, vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y esa palabra se cumplió. ¿Y cómo estaba la tierra 3 años más tarde? Dice ahí el versículo 18, versículo 2. El hambre era grave en Samaria, en el capítulo 18. La tierra estaba sedienta, había mucha sequía, la tierra estaba mal y la idolatría en su apogeo. Y hoy en día, ¿cómo está nuestra tierra? De igual manera, hay desastres, hay inundaciones, hay terremotos, hay incendios y hay tantos desastres naturales que nosotros vemos por todos lados. ¿Crees que Dios intenta decirnos algo? Elías siempre estaba apasionado por algo. Y yo te pregunto, ¿y a ti qué te apasiona? ¿Te apasiona Dios? ¿Te apasiona su obra? Elías era un hombre apasionado. Y él llevaba ese mensaje al pueblo de Israel que estaba en esas pésimas condiciones, en medio de tanta sequía, en medio de tanta necesidad, tanta muerte, tanta desolación. Pero el pueblo seguía infiel a Dios. En segundo lugar, necesitamos
que un valiente se levante con un deseo ardiente de ver al pueblo regresar al único Dios verdadero. A Elías le indignaba el conformismo, que le rodeaba por todos lados, la indiferencia. Y yo creo que a nosotros también debe de indignarnos el conformismo. Elías siempre se enfrentó a las situaciones creyendo que Dios tenía una respuesta. Elías es ejemplo de la oración que prevalece. Su fortaleza surgía de las horas que pasaba de rodillas. Él siempre estaba orando. Y mi hermano, siempre debes estar orando. Ora en la mañana, ora a mediodía, ora en la noche. Pasa tiempo con Dios y hazlo con lágrimas. Que realmente tu corazón se conmueva ante la presencia de Dios al ver la situación que rodea nuestras vidas, al ver la iglesia en sus condiciones. Y apóyate en las promesas de Dios. Hay tantas promesas en la palabra de Dios. Y solamente quiero mencionar una, tan conocida. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Que nosotros nos apoyemos en esas promesas. Que le podamos decir al Señor, yo estoy clamando a ti y sé que me vas a responder y quiero que me enseñes esas cosas grandes y ocultas que yo no conozco. Y no te quedes al margen. Pelea por tu familia. No le dejes el campo libre al enemigo. La presencia de Elías cambió la conversación y exigió una decisión. La conversación que había antes en el pueblo de Israel era una, pero cuando aparece Elías cambia esa conversación y exige una decisión. Primer libro de Reyes 18, 17 al 19. Aquí encontramos cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. La tierra estaba llena de altares, de dioses por todos lados. Y Elías llega con este mensaje, con esta determinación. Y tal vez alguien pudiera haberle dicho a Elías, no seas tan negativo, sea algo positivo. Pero no se puede ser positivo sobre algo negativo. Por eso Elías en el 21 dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? No es posible que ustedes sigan viviendo de la misma manera que lo han hecho todos estos años. Ya es en la brecha entre Israel y un juicio certero. Solamente Elías estaba allí, entre el pueblo de Israel y ese juicio de Dios sobre ellos. Un hombre valiente es resuelto y no siente vergüenza de decir lo que piensa. Acab estaba causando problemas. Elías
traía la solución. En nuestra época, la impiedad está generalizada por todas partes, vemos impiedad. En esta época oscura necesitamos que alguien aparezca que hable en nombre de Dios. Nosotros hemos oído de Martín Lutero, el reformador, Whitefield, Juan Wesley, Edwards, etc. Hombres que dijeron basta y llevaron un mensaje al pueblo, a la gente, a las iglesias. ¿Qué detiene la obra de Dios? Si decidimos seguir a Cristo con todo nuestro ser y doblar nuestra rodilla solo ante el Señor, podremos ver un cambio. Pero no sucederá si seguimos el curso actual. En el monte Carmelo, Elías desafió a los profetas de Baal. Era la hora de la verdad. Y 3 grupos estaban reunidos ese día. Elías, el profeta de Dios. Los profetas falsos de Baal. Y el pueblo de Israel indeciso. Nosotros podríamos decir, aparentemente Elías estaba solo. Pero un hombre de Dios nunca está solo. 1 más Dios es igual a mayoría. Y primera de Juan 4:4 dice, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Elías exigió que se tomara una decisión y 3 años y medio era suficiente tiempo para tomarla. Los dioses falsos no habían cumplido y no lo harían. Esos dioses falsos en todo este tiempo no habían podido hecho llover. Y no lo harían, porque ellos no tienen el poder. Por eso Elías dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre 2 pensamientos? Claudicar en tiempo antiguo significaba detenerse o caminar cojeando. Pero también claudicar significa ser indecisos, titubear. Y es hora de tomar una decisión. Y yo te pregunto, ¿cuánto tiempo necesitas para tomar una decisión valiente de decidirte al 100% por Dios? ¿Cuántos sermones tienes que escuchar para tomar una decisión? Es hora ya de tomar una decisión. Sé valiente y escoge de qué lado estarás. Veamos Éxodo capítulo 8. Éxodo capítulo 8. Quiero leer versículos 8. Dice entonces, Faraón llamó a Moisés. Bien, hermanos, ha habido algunas fallas, pero aquí estamos para continuar. Entonces, Faraón, cuando Moisés le pregunta, ¿cuándo quieres que Dios quite las ranas? Él dice, mañana. Decide pasar una noche más con las ranas. Nosotros necesitamos decidir. Y en primer libro de Reyes 18, del 26 al 39, encontramos este pasaje emocionante de esa victoria sobre los falsos dioses. Vemos nosotros ahí como
Elías hace un desafío a los falsos profetas y entonces les deja a ellos primero ofrecer sacrificio, pidiendo que su Dios responda con fuego. Los profetas falsos estuvieron ahí clamando, haciendo sus ritos, pero no hubo ninguna respuesta. Incluso Elías se burlaba de ello. Decía, tal vez está dormido, grítenle, o anda de paseo, síganle gritando. Pero no hubo respuesta. Elías viene, acomoda el altar y clama al Señor pidiendo respuesta. Y Dios responde maravillosamente con fuego. Elías era un hombre de oración. Había orado para que no lloviera y no llovió. Después aparece y ora y hay respuesta de Dios y desciende fuego. Y en el versículo 41 y 42 nuevamente vemos a Elías orando por lluvia. Primer libro de Reyes 18, 41 y 42. El fuego de Dios caerá cuando Dios encuentre hombres en el altar que derraman su corazón en oración por ellos y por sus familias. Cuando encuentra hombres clamando por sí mismos y clamando por sus familias. Lo primero en el programa de Dios para la iglesia es el arrepentimiento, la confesión de pecados, la llenura del Espíritu Santo. Y quiero decirte, en este momento, en este día, encuentra un lugar. Arrodíllate delante de Dios y no te levantes hasta que hayas decidido ser la persona que Dios necesita para este tiempo. Hasta que el fuego de Dios inflame tu corazón, para que al levantarte otros te vean y digan, aquí está Elías, aquí está Julián, aquí está Susana, aquí está Timoteo. Arrodíllate y permite que el fuego de Dios inflame tu corazón, llene tu corazón, inunde tu corazón y seas como Elías. ¿Quién va a ser el primero en decir, yo me decido totalmente por Jehová mi Dios? ¿Hasta cuándo vas a esperar tomar esa decisión? Ese era el desafío de Elías. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Ya es tiempo de que se decidan. ¿Y tú? ¿Cuándo te vas a decidir? ¿Quieres hacerle como Faraón, esperar más tiempo? Creo que hoy es el tiempo en que tú debes decidir tomar una decisión con valentía. Oremos. Padre Celestial, en este momento, te damos gracias por la vida de Elías, ese hombre que tú preparaste en un momento en que tu pueblo Israel necesitaba. Y en este tiempo, Señor, necesitamos hombres, mujeres, valientes, decididos, comprometidos como Elías. Que hoy podamos decidir y decirte, Señor, aquí estoy. Tomo la decisión para servirte totalmente, entregando totalmente mi vida.
gracias por tocar mi corazón. Y ayúdanos a seguirte y servirte con fidelidad. Te pedimos tu ayuda, tu bendición y tu dirección. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga.